Tarek Fad, un ex periodista que trabaja como conductor de taxi, lee en un anuncio de periódico que se solicitan sujetos para colaborar en un experimento, el cual recreará una cárcel ficticia. Motivado por encontrar una historia que le permita retomar su antiguo trabajo, propone al editor del periódico El Reporter, en el que trabajó hace 2 años, infiltrarse en el experimento para obtener la información que le permita hacer un amplio reportaje sobre ese evento. Tras aprobar el proceso de selección, al cual es sometido junto con varios postulantes más, se entera de que el experimento consiste en la división de los participantes en dos grupos. Los miembros del primer grupo fungirán como reos en los anexos de cierta universidad que fueron ambientados como una auténtica cárcel, mientras que los miembros del otro grupo se encargarán de actuar como custodios. La duración del experimento se tiene prevista para 2 semanas y el pago será de 4.000 marcos. Antes de comenzar, algunas generalidades acerca del filme alemán Das Experiment, cuyo guión está basado en el libro The Black Box de Mario Giordano, valdría la pena referir el antecedente histórico de este y su remake norteamericano. Dicho antecedente es el conocido experimento de la cárcel de Stanford. A principios de la década de los 70, Philip Zimbardo, psicólogo famoso también por conducir la serie Descubriendo la Psicología, lideró un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford, California, para la realización de un experimento. Este consistió en la recreación de una cárcel donde unos voluntarios fungirían como prisioneros y otros más como guardias. El objetivo de tal experimento era conocer la dinámica de las relaciones entre presos y custodios para obtener un panorama acerca del establecimiento de las redes jerárquicas en un entorno aislado, como lo es una cárcel. Había 18 participantes, 9 por cada grupo. Mientras que los custodios trabajarían rolando turnos, los presos vivirían ahí recluidos el tiempo que durara la situación experimental. El experimento, previsto para 14 días, duró tan solo 6 debido a que se había salido de control prematuramente. Si bien la evitación de la violencia física era una regla bajo la cual debían regirse los custodios, el comportamiento de estos poco a poco derivó en sadismo, por medio de la humillación, que fue en aumento conforme transcurrían los días. Por otro lado, aquellos sujetos que fungían como presos pronto comenzaron a mostrar signos evidentes de desorientación, paranoia, pensamiento desorganizado e incluso ciertas reacciones psicosomáticas, como el salpullido. Desde entonces, el experimento de la cárcel de Stanford ha sido objeto de innumerables críticas y análisis, tanto parciales como objetivos. Eso en cuanto a sus derivaciones académicas. En cuanto a sus influencias en el campo de la cultura popular, sentó las bases para la creación de libros, documentales, obras de teatro, referencias en series y, como bien lo sabemos, películas. Una de ellas es la que nos atañe el día de hoy. Das Experiment, como ya se había mencionado, está basada en el libro The Black Box de Mario Giordano, que a su vez se basa en los eventos sucedidos en la situación de la cárcel de Stanford, que acabamos de reseñar. Fue dirigida por Oliver Hirschbiegel, quien posteriormente dirigiría La Caída, película sobre los últimos días de Adolf Hitler, y protagonizada por Moritz Bleibtreu, quien también participara unos años antes en Corre Lola Corre, filme que quizá podría ser analizado más adelante. Lo que es posible decir con antelación sobre la relación entre esta película y el experimento de Stanford es que conserva muchos elementos en común. Es por tales elementos que, a mi parecer, Das Experiment es un excelente objeto de análisis para asignaturas tales como psicología experimental, poder y autoridad, dinámica de grupos, psicología social y teorías de la personalidad. Varios de los temas que suelen revisarse en cursos sobre alguna de las ramas de la psicología social pueden verse representados en esta película. Liderazgo, influencia, poder, conformidad, interacción social, autoridad, obediencia, sumisión, etc. Dado que el vínculo entre este filme y la psicología experimental es más bien formal y un poco lento, comencemos con un análisis desde la psicología social. Marx escribió alguna vez que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Con esta frase, el filósofo prusiano, que aunque no fue psicólogo, influyó en varios de ellos, incluyendo a Erich Fromm, por ejemplo, intentaba manifestar la importancia del entorno en el ser humano, desde que es un infante.
Guiado por sus progenitores, el infante va conformando una identidad y una personalidad que no es sino el derivado de una serie de elementos culturales. Aquellas personas que influyen en la integración del infante a la sociedad utilizan recompensas y castigos para inducirlo a aceptar las normas, valores, roles y actitudes culturales, con lo cual se desarrolla un sistema intrapsíquico que da por sentado las reglas sociales, a lo cual llamamos conformidad. Sabemos bien que no todos los individuos se atienen a un esquema de conformidad. Los hay líderes, por un lado, y desviantes, por otro. Das Experiment nos invita a reconocer un par de líderes entre las dos fracciones que se forman como parte de la situación experimental. Derek para el grupo de los reos y Verus para los custodios. En el primer caso, Derek es un líder nato. Cuando se habla de liderazgo, usualmente se hace referencia al grado de influencia en un grupo. Así, podemos ver que este personaje influye constantemente en los demás, sea apoyando a uno de sus compañeros para que todos hagan flexiones juntos, o provocando la burla hacia los custodios cuando encierra a dos de ellos en su celda, o dirigiendo el escape en cuanto logran evadir la vigilancia de los custodios. En el segundo caso, Verus es a todas luces un avatar de Hitler, hecho a imagen y semejanza del Führer del Tercer Reich. Como él, es un líder que se eleva gracias al favor de las situaciones. Comienza jugando un rol más bien subsidiario en la trama hasta que las circunstancias permiten su infranqueable ascenso. Cada uno ejerce no solo cierto grado de influencia, sino también de poder sobre los otros personajes, quienes serían representantes del conformismo reinante sobre todo en la fracción correspondiente a los custodios, quienes, así como lo refirieron los nazis en los juicios de Nuremberg, ellos solo estaban siguiendo órdenes. El poder y la autoridad son temas por demás interesantes en el campo de la psicología. Foucault, filósofo y psicólogo francés, mantenía una postura digna de mencionar en cuanto al tema del poder. A través de dicha postura planteaba que el poder, más que analizarse como una posesión o una cualidad individual, debería ser vista en términos del ejercicio del poder, de la acción de los unos sobre los otros. Solo existe el poder que ejercen unos sobre otros. El poder solo existe en acto. El ejercicio del poder consiste en conducir conductas y en arreglar las probabilidades. Con esto, Foucault intentaba hacernos ver que aquel que ejerce el poder es aquel cuyas acciones tienen mayor probabilidad de concretarse en la realidad, lo cual vemos con cada uno de los dos líderes ya mencionados. Si Verus quiere humillar a sus oponentes, hay una alta probabilidad de que se realice, y ese poder somete incluso el liderazgo de su némesis, Derek en este caso, al coartar sus posibilidades de decisión y de acción. Ahora que se ha tocado el punto referente a influencia, puede sumarse también una postura aportada por el rumano Sergei Moscovici, quien en su libro sobre minorías activas comenta que en una agrupación cualquiera de sus miembros, independientemente del rango que posea, puede ser una fuente potencial de influencia, dejando en claro que el influjo que unos ejercen sobre otros se halla latente en toda colectividad y no solo provendrá de una figura a la que los otros ubiquen como líder, sino incluso de aquel o aquella de quien menos lo creamos. En las clases de psicología social también es usual que sea abordado el tópico de la disonancia cognitiva, propuesto por el psicólogo Leon Festinger. Este concepto alude a un conflicto que ocurre cuando una persona sostiene dos actitudes o pensamientos a los que se hace referencia como cogniciones que se contradicen entre sí. Es notorio que, sobre todo en los guardias, existen varios casos de disonancia cognitiva, de ese conflicto existente entre pensamientos contradictorios, los cuales, para solucionarse, requieren de la justificación de uno de ellos para que la disonancia sea evitada y superada. En una de las escenas, para ejemplificar esta cuestión, dice uno de los guardias: "No queremos herir a nadie, se trata de que nos respeten", lo cual podría parecer una frase enteramente inofensiva y hasta comprensible. Lo interesante es que más adelante los guardias dan el primer paso propuesto por Verus antes de comenzar todo el ruedo de humillaciones dirigidas hacia los presos. Esto sirve como ejemplo de disonancia cognitiva por lo siguiente: hay dos pensamientos o tendencias en conflicto. Por un lado, seguir la consigna de evitar la violencia en todo momento.
aunque por otro, hacer respetar el orden a través de los medios que no impliquen el uso de la agresión física. Ante este par de ideas en conflicto, debe haber una solución que mitigue la carga generada por la disonancia. Dicha solución se consigue aportando argumentos que justifiquen uno de ambos elementos en conflicto. Y esa justificación es ejemplificada por la frase dada por el guardia: no queremos herir a nadie, se trata de que nos respeten. Y la solución es la humillación, en la que no habrá agresiones físicas evidentes, pero sí psicológicas, emocionales y sociales. Todo gracias a la evitación de la disonancia cognitiva. Si bien ya se han aportado algunas ideas sobre el liderazgo a partir del conflicto que nace entre los dos factores dinámicos esenciales, Verus y número 77, hay algo más que podría comentarse ahora que se ha tratado el tema de la disonancia cognitiva. Un elemento clave en este fenómeno psicológico es el de las justificaciones como forma de solución y de evitación de la disonancia. La importancia de los argumentos para justificar las acciones es que permiten pasar de lo ambiguo a lo concreto. Hay que recordar el hecho de que nuestro cerebro está diseñado para evitar la incertidumbre y la ambigüedad, para, en cambio, tender hacia la concreción. Así, por ejemplo, cuando nos encontramos mirando hacia el cielo con nubes, es de lo más común que comencemos a encontrar formas que de hecho no son tales, pero dado que nuestro cerebro está diseñado para evitar tales imprecisiones, vemos algo que en realidad no está. Esto tiene relación con el liderazgo por lo siguiente: las personas consideradas líderes consiguen esta atribución gracias a que, en situaciones ambiguas, brindan una explicación que permita a las personas, a los seguidores, salir de la ambigüedad y comprender un conjunto de circunstancias que antes les era difícil o imposible asimilar. El líder, por tanto, otorga explicaciones e interpretaciones que aclaran los panoramas confusos. En el filme, cuando el Dr. Ton debe ausentarse dado que tendrá una junta con las autoridades que auspician el experimento, ese se convierte de pronto en un momento crítico y sumamente ambiguo, en el que Verus sobresale por otorgar una interpretación que les aclara a los demás el supuesto porqué de esa circunstancia. Dice Verus: resumo, 77 intenta boicotearnos con ayuda de su novia y Bosch. La doctora amenaza con interrumpirlo todo y el profesor no vuelve hasta mañana. Creo que es una prueba para ver cómo reaccionamos a los trastornos externos. 77 es problemático desde el principio. Quizás sea un factor de perturbación premeditado. En los albores de la raza humana es posible comprender que sobresalían aquellas figuras que aportaban una explicación que le permitía comprender a las mayorías cómo funcionaba un mundo de por sí complejo, diverso y aparentemente caótico. De entre todos los roles existentes en las sociedades primitivas, como los cazadores, los recolectores, los protectores, etc., eran los chamanes aquellos que, por medio de las construcciones mitológicas, ofrecían una interpretación del cosmos y el porqué de la existencia. Otra escena que se suma a ese conjunto para el análisis del liderazgo en esta película es aquella en la que vemos a Verus esposando a 77, después de que él mismo propuso la humillación como medio para controlarlos. Así como en algunas especies, si un líder o animal alfa vence a otro, el vencedor ascenderá justamente por haber sometido al otro que también ejercía cierto grado de poder o dominio. Por último, después de ver la escena siguiente, en la que Verus se mira con suficiencia, orgullo y arrogancia en el espejo después de haber sometido a 77, es casi inevitable recordar el dictum de Acton, conocidísima frase que dice así: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. En asignaturas tales como teorías de la personalidad suelen abordarse las ideas de Alfred Adler con respecto a la lucha por la superioridad. Adler fundamenta muchos de sus desarrollos teóricos en la noción de sobrecompensación, un mecanismo de defensa que consiste en sobreponerse a los sentimientos de inferioridad, generalmente provocados por deficiencias orgánicas o corporales, haciendo sobresalir otras características más bien de tipo social o intelectual. Así, a modo de ejemplo, es bien sabido que muchos líderes eran personas cuya estatura estaba por debajo del promedio. Napoleón, Gandhi, Mussolini, Stalin,
o el mexicano Benito Juárez. En el filme, Verus quizás sea el más bajo en cuanto a estatura, pero es aquel que termina obteniendo una mayor influencia sobre los demás custodios. Diría Adler, logra compensar esa inferioridad orgánica por medio de un resarcimiento social, que en este caso es el ejercicio de una mayor autoridad. El nombre elegido por Alfred Adler para denominar a su escuela psicológica fue el de psicología individual. Por el pasado de Adler, esta escuela suele ubicarse dentro del conjunto perteneciente a la corriente psicodinámica, fundada por Freud. Freud, en su teoría de la personalidad, brindó una caracterología derivada de su teorización de las etapas del desarrollo psicosexual de la libido. A modo de ejemplo, así como existe una etapa oral, también hay un carácter de tipo oral. Así como hay una etapa anal, también hay un carácter correspondiente a esa fase. El carácter de Verus cuadra a la perfección con el carácter anal descrito por Freud, primeramente y posteriormente por Abraham. Clara Thompson en su libro El psicoanálisis lo resume así. Freud describió como índices del carácter anal al orden, la parquedad y la obstinación. Y más adelante añade, Abraham describió el carácter anal como un tipo de personalidad inaccesible, reticente, terca, generalmente hostil y metódica en un grado obsesionante. Los individuos con carácter anal temen perder el tiempo y no lo disipan en modo alguno. Si contrastamos estas afirmaciones con algunas escenas en las que Verus nos dice mucho de sí mismo, podemos mencionar las siguientes. En una de ellas, Verus dice: en 7 años no he llegado tarde ni una vez. Su personalidad es meticulosa, obsesiva con el orden y además controladora. En otra escena muestra su tendencia al orden y la limpieza, como cuando tira el vaso en la basura. En la escena cuando los guardias rapan a 77 para luego orinar sobre él, todos están bebiendo, excepto Verus. Además, acorde a todo esto, respeta el pudor de la doctora Grimm después de que Eckert le pidiera que se desvista. Freud también reflexionó en sus primeros escritos acerca de la relación entre la aparición de ciertos rasgos sádicos y destructivos durante la etapa anal. Esto vuelve a corresponderse con la actitud de Verus, quien va ejerciendo un control gradual de la situación hasta ser capaz de justificar y exhibir todo el sadismo propio de su carácter, pero que las circunstancias normales no le permitían manifestar. Cuando se habla de psicología experimental y particularmente del diseño experimental, lo más usual es tener clara la existencia de 2 variables, de las cuales podemos conocer su relación o su efecto. Esas variables son, a saber, la variable independiente y la variable dependiente. Si el propósito del Dr. Klaus Thon es conseguir en cierto tiempo, tal como lo dice en una de las escenas cuando habla con la doctora Grimm, sumisión a la autoridad, violencia y alienación total, este conjunto de efectos constituirían las variables dependientes, mientras que la variable independiente sería el tratamiento experimental, esto es, la cárcel y la división de los participantes en reos y custodios. Viéndolo de forma esquemática, podríamos intuir que las hipótesis experimentales del Dr. Thon serían las siguientes. La reclusión de un conjunto de individuos en una cárcel provocará en ellos sumisión a la autoridad y alienación, por un lado, y también el comportamiento de los sujetos cuyo rol en una cárcel es el de custodios se tornará violento a los pocos días. Si estas fuesen las hipótesis de los experimentadores, es fácil deducir que se están cumpliendo, ya que como lo dice la doctora Grimm, en tan solo 5 días se observa en los presos comportamiento depresivo, impotencia total, pérdida de conciencia y desorientación. Entrando en términos más formales y académicos, es posible observar que el diseño experimental utilizado por los experimentadores es más o menos de tipo preexperimental. ¿Por qué? Número 1. Los sujetos del experimento no están siendo elegidos aleatoriamente de entre todo el conjunto de sujetos existentes en un universo dado. Para que un diseño sea experimental, cualquier sujeto de todo el universo o población con ciertas características debe ser elegible, para de ese modo asegurar que la muestra es de tipo probabilística, lo cual señalaría que la forma de la muestra es normal. O dicho de otro modo, se asemeja a la curva normal. Pero en el experimento trabajan con voluntarios, por lo cual ya no puede haber aleatorización.
Número 2. Aunque hay forma de establecer si hubo modificaciones gracias al tratamiento experimental, no existen otros grupos de comparación como para asegurar que tales cambios se debieron a esos y no a otros factores. En el filme podemos ver que se realiza un pretest, esto es, una medición antes del experimento. Y también se están realizando varias pospruebas o mediciones después de cierto tiempo después de haber iniciado el tratamiento. Con este conjunto de datos puede concluirse que el diseño experimental utilizado es un diseño preexperimental de series cronológicas, con pretest y varios posttest, el cual se representa así. El concepto de muerte experimental aplica cuando alguno de los sujetos experimentales abandona el experimento, lo cual podemos ver en el caso del número 69, quien definitivamente tiene que ser excusado para que se retire, puesto que no soportaba más la situación que se estaba viviendo en la cárcel ficticia. Otro experimento, clásico también dentro del Censo de Estudios sobre el Comportamiento Social de los Seres Humanos, es el experimento de Milgram sobre obediencia. En este experimento, motivado por la excusa más frecuente utilizada por los sobrevivientes nazis durante los juicios a los cuales fueron sometidos, la cual enfatizaba que ellos solo estaban siguiendo órdenes, un voluntario participaba como maestro y estaba encargado de castigar con toques eléctricos a un supuesto alumno cada vez que éste fallara en la contestación a una pregunta. Digo supuesto porque dicho alumno era lo que se conoce como un palero, esto es, un cómplice de los experimentadores que fingía sentir dolor y quejarse y retorcerse por él mismo cada vez que recibía una supuesta carga eléctrica. Junto con el voluntario, o sea, el maestro, participaba también uno de los experimentadores, quien lo instaba a castigar con toques al alumno cada vez que éste se equivocaba. Las descargas eléctricas aumentaban falsamente de intensidad, según fuese equivocándose el supuesto alumno. Dicha intensidad iba desde los 15 hasta los 450 voltios. Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes del experimento sí llegaron hasta la aplicación de los 450 voltios, muy a pesar de que observaban al alumno quejarse, gritar, asegurar que sufría del corazón, entre otras lamentaciones. Así como el experimento de la cárcel de Stanford, el experimento de Milgram generó diversas inquietudes que brindan un triste referente acerca de la naturaleza del ser humano. La película Experimenter, conocido también como la historia de Stanley Milgram, trata acerca de la vida de este personaje y en parte del experimento que acaba de ser referido. En cuanto a dinámica de grupos, podemos resaltar un tema que es clásico para dicho campo, el de los roles. El psicólogo griego Harry Treandis, a mediados de los años 90, enumeró 4 componentes de lo que suele denominarse la cultura subjetiva. Esos componentes son las creencias, las normas, los valores y los roles. Estos últimos suelen definirse como las conductas esperadas y proscritas para los sujetos que tienen posiciones definidas en la estructura social. Para este tema se han establecido diversas categorizaciones que tienden a considerar los diferentes tipos de papeles que desempeñan las personas involucradas en algún tipo de agrupación. Derek, el número 77, justo por sus dotes de liderazgo que ya hemos comentado, juega además los roles de iniciador, de coordinador y de estimulador, y en algún momento, dado que los custodios lo señalan como el culpable de las situaciones negativas que se están dando durante el experimento, sería también el chivo expiatorio, que carga con las culpas del sistema. Número 38 desempeñaría el papel de evaluador crítico. Eckhart, el de estrella, que es aquel rol en el que el sujeto hace todo lo posible por llamar la atención. Verus, el de guardia, y a veces, y por muy increíble y paradójico que parezca, también el de moralista. Un personaje interesante que acaba de mencionarse es el de Eckhart, quien en principio juega un rol que suele denominarse el gracioso, ya que busca armonizar el ambiente ya sea para buscar reconocimiento o disminuir la tensión del grupo. Sin embargo, en cuanto las condiciones son propicias, muestra quién es realmente en el fondo, un violador en potencia. Quizá esta sea una de las grandes virtudes de Das Experiment como producto cultural, su capacidad de fungir como espejo.
en donde vemos que la gran mayoría de las personas se comporta apegándose a las normas y a los valores que la sociedad exige, no por convicción o apego a tales reglas, sino por mera hipocresía, ya que en cuanto tiene la oportunidad de salirse del marco de la normatividad social, lo hace sin miramientos. Esto cuadraría dentro del campo filosófico con la noción de ser humano descrita por Maquiavelo en la frase «el hombre es malo por naturaleza». Esto, que podría parecer una interpretación sesgada e incluso inválida por ser extraída de una película, adquiere mayor fuerza cuando regresamos al experimento llevado a cabo en la vida real, el experimento de Stanford, donde ese tipo de situaciones acontecieron realmente. Por tanto, estamos ante un filme que, tal como sucede con las películas también ya analizadas, The Truman Show o La Ola, nos hace un retrato crudo de la naturaleza humana. Lo que sucede en este caso me ha hecho recordar otro filme basado en una novela que también merecerá un análisis propio y más a detalle, El Señor de las Moscas. Un tema de relevancia para la psicología en sus vertientes colectiva y comunitaria es el de la presión social, también muy relacionado con conformidad y sumisión. De acuerdo a Myers en su libro Psicología Social, la presión social podemos verla en funcionamiento a través de la docilidad y la aceptación. En la película vemos varios ejemplos, de los cuales se mencionarán dos de ellos. En una de las escenas iniciales, después del proceso de selección, aquellos participantes que pasaron las pruebas son convocados para ser presentados ante el Dr. Ton, director del experimento. Se les comenta en esa reunión que en ese momento pueden renunciar, pero nadie lo hace. En otra escena más adelante, ya cuando el experimento se ha salido de control, vemos a los guardias realizando una votación. Uno de ellos se nota inseguro, pero como todos los demás levantan la mano en señal de aceptación de la propuesta de Verus, él también termina aceptando. Ya más adelante veremos al guardia Bosch entre los presos. En ambos casos se trata de aceptación y, además, en el segundo ejemplo, de docilidad debido a la presión social. El grupo es un medio de influencia muy fuerte y en muchas ocasiones sus miembros, con tal de gozar la aceptación de los demás integrantes del grupo, dejan de lado sus creencias y valores y terminan abrazando formas de proceder que no van con sus opiniones ni actitudes. Un concepto que suele combatirse mucho en dinámica de grupos, ya que se ha tocado este tema relativo a la presión social, es el de groupthink, el pensamiento grupal, que suele conducir a la toma de decisiones erróneas en el seno de un grupo por la tendencia de sus miembros a evitar las disidencias y disyuntivas. Los integrantes, así, no actúan de forma crítica ni reflexiva, sino casi automática, evadiendo considerar varias opciones para la solución de problemas, dejándose llevar por aquella alternativa que implique un rápido consenso y una menor desaveniencia grupal. Como consideraciones finales quisiera apuntar algunas cuestiones últimas. En primer lugar, entender que el filme no solo critica la naturaleza humana sádica e irracional, a través de la conducta adoptada por los guardias en tan poco tiempo. La película también hace una crítica ácida y mordaz al tipo de científicos representados por el Dr. Ton. Como él, desafortunadamente, abundan personas dedicadas a la ciencia para quienes los sujetos experimentales no son más que cifras y medios para alcanzar un resultado, sin que sea de interés para ellos las repercusiones de sus métodos experimentales, ni mucho menos la dignidad o las secuelas que puedan derivarse de sus estudios. A lo largo del filme nos va quedando claro que mucho de lo sucedido en el desenlace podría haberse evitado si Ton hubiese cancelado el experimento a tiempo, lo cual él jamás contempló, obstinado en conseguir ciertos resultados que beneficiarían su trayecto como científico en el ramo de la conducta humana. El último elemento a comentar, proveniente de una de las escenas finales, aquella en la cual se da el enfrentamiento final entre Verus y número 77. Increíble e infantilmente, después de que Tarek, el número 77, logra atajar el ataque de Verus, este le dice: "Tú empezaste". Una frase que podría recordarnos a los juegos de los niños y a los desquites que pueden darse entre ellos en esos mismos juegos. Llama verdaderamente la atención la actitud de Verus, tan infantil de pronto.
Esto puede explicarse desde dos aproximaciones teóricas. La primera, desde una perspectiva propia de la psicología colectiva, proveniente de las reflexiones del Dr. Fernández Chrisliev, a quien ya habíamos mencionado en el video correspondiente al análisis de la ola. Refiere en su libro La sociedad mental que la realidad es como un juego. La vida social puede dilucidarse desde las características propias de los juegos, su estructura en la que existen reglas, las cuales facilitan ciertas regularidades en las interacciones entre los actores de la sociedad. Además, gracias a dichas reglas es que la vida social se nos presenta conectada, unitaria y no desarticulada. Una segunda aproximación proviene del psicoanálisis freudiano, particularmente de su explicación relativa a las tres instancias psíquicas, el ello, el yo y el superyo. Dado que la actitud de Berus se tornó súbitamente evidentemente infantil, eso nos recuerda la principal característica de la instancia más primitiva de esas tres, el ello. El ello, o id, es irracional, impulsivo y guiado por el principio del placer. Dicha irracionalidad es notoria en los comportamientos últimos tanto de Berus como de otros custodios, cuando el experimento se ha salido de control, permitiéndonos ver que, en una pequeña sociedad donde se fracturen las reglas y se permita el libre ascenso de los impulsos, el ello no tardará en brotar a la superficie, tal como lo vemos en otros filmes que en otro momento merecerán su análisis aparte, como El Señor de las Moscas o El Ángel Exterminador. Esta cuestión que liga a lo infantil con el ello también podría aplicar para explicar algunas cuestiones propias del filme Identidad, que más adelante también será analizado. La última cuestión a apuntar se vincula con el título del libro, en el cual se basa narrativamente el filme. El título, La caja negra, nos remite inmediatamente a ese medio utilizado en la película, la caja negra, cuya función es la de generar cierto grado de presión psicológica. En la película, la sola presencia silenciosa de ese dispositivo refiere una amenaza latente en caso del rompimiento de las normas estipuladas por otros estratos sociales, los cuales constituyen una esfera de poder que es distante e inaccesible para muchos. Este dispositivo puede fungir como metáfora del condicionamiento social al cual se hallan supeditadas las masas. En muchos casos, no es necesario el uso del castigo como instrumento de control. Solo basta con un medio que ejerza, justamente, esa presión psicológica y esa amenaza a la integridad física y emocional de la persona. Como es posible inferir, la cárcel ficticia de la película, El Experimento, no es sino una representación a escala, una maqueta, de cómo es nuestra sociedad realmente, en la que unos son presos, otros custodios, y otros dictan una serie de normas cuya naturaleza es tan endeble que pueden quebrantarse en cualquier momento crítico en el que se permita que la verdadera naturaleza humana salga hacia la superficie.